Hoy vengo a hablarles de la higiene. No vengo a hacerles un video tipo documental acerca de lo que es la higiene y todo lo que es ese rollo. No. Pero sí es algo que solemos hacer mucho o con frecuencia, prácticamente casi diario, que dicha práctica lo podemos entender que puede llegarse a olvidar o simplemente por las prisas no lo hacemos. Y si alguien de plano no decide hacerlo es porque realmente es una persona que vive en la edad de piedra o en el medievo y algo no anda bien aquí arriba con él. Pero bueno, ¿a qué voy con todo esto? No sé si en algún momento ustedes se han cuestionado o se han hecho preguntas en base de algo que conocemos o solemos hacer pues casi diario, o simplemente algunas cosas. No sé si les ha dado como de dónde vino, por qué surgió esto, ese tipo de preguntas. Pero más en específico en la higiene humana, ¿no se han hecho algún tipo de preguntas sobre eso? Y es muy probable que ustedes no se hayan hecho ese tipo de pregunta. Y una de las causas por que quizás nos hagan esas preguntas es porque ya lo hacemos del diario y es algo de nuestra habitualidad. Prácticamente lo hacemos diario y con hasta cierto punto inconscientemente, porque ya está nuestro chip de conducta, por así decirlo, nuestro hábito diario. Pero bueno, ¿de dónde viene o de dónde surgió el lavado de manos? Así es, ¿y saben por qué y desde cuándo el ser humano ha hecho esto? Normalmente todo tiene un inicio de algo, de aquello que solemos hacer siempre ha tenido su origen. Pero dicho hábito, ¿de dónde y por qué surgió? Hasta que alguien llegaría y mencionaría que esto era muy importante para la higiene humana, pero sobre todo en el ámbito médico. El no hacerlo tendría una consecuencia fatal. Así que el día de hoy vengo a hablarles de la vida y del trabajo de un médico, cuyo médico lo encerrarían en el manicomio por la insistencia de lavarse las manos. Así que hoy vengo a hablarles de la vida del doctor Ignaz Semmelweis. No se olviden de apoyar al canal para llegar a la meta de los 1000 suscriptores. Y no se olviden de suscribirse al canal y activar esta campana. Así que sin más, yo soy Kalem y esto es... Este doctor Ignaz nacería un 1 de julio de 1818 en Hungría. De su juventud y de su familia en sí casi no hay nada de información, solamente es una persona que se estudió y se enfocó en la medicina y que posteriormente se casaría, pero fuera de ahí no hay más, solamente su relevancia y su importancia de su hallazgo en cuestión de lavarse las manos y de la higiene en el ámbito de la medicina. Pero bueno, cuando todo esto comenzó, los médicos de esa época no estaban muy interesados en la higiene y el lavado de las manos. Solamente les voy a poner en contexto. Son los años 1800. En esos años, la medicina y los hospitales no son lo que hoy conocemos. En cuestión de higiene, es totalmente distinto. Allí, en esas épocas, no existía los guantes quirúrgicos. Normalmente siempre se tomaban al paciente directamente con las manos, así, solas, o sea, a lo que va, al cuerpo, a las heridas y todo. Ya se imaginarán el tipo de riesgo y el tipo de infecciones que había. Pero bueno, luego de que Ignaz se graduara de la Facultad de Medicina en 1846, él encontraría trabajo en una clínica de maternidad en el Hospital General de Viena. Así que durante que él estuviese en este hospital, él estaría notando un problema bastante serio y que lo alarmaría posteriormente, ya que entre el 13 y el 18% de las mujeres embarazadas, dichas mujeres se encontraban en las salas junto a los doctores y estudiantes de medicina, estuviesen muriendo por una extraña enfermedad conocida como la fiebre puerperal. Era una infección provocada por unas bacterias que producen inflamación en los primeros 15 días después del parto. Así que Ignaz quedaría intrigado por esta tasa de mortalidad. En otras salas dentro de esta clínica estaban las parteras y con ellas solo el 10% de las mujeres llegaban a morir por dicha fiebre. Así que Ignaz se sumergiría para buscar todas estas causas del por qué estaba pasando y tomando todos los factores pese a la diferencia obvia, o sea, en el personal que las atendía. Pero estas parteras, ¿qué hacían de diferente para no perder a tantas pacientes? En esta búsqueda que estaba realizando se encontraría con más dudas que respuestas y comenzando a frustrarse, pese que ya había analizado casi todas las variantes, o sea, todas o casi todas. Un ejemplo de eso sería que al ver a las mujeres embarazadas
con las parteras, ellas les pedirían a las embarazadas que se voltearan de lado y así dieran a luz. O sea que ellas de lado o de cualquier lado, ya sea izquierdo o derecho, las ponían y así daban a luz. Así que Ignaz, al ver esto, les pediría a los médicos y a sus colegas que cada vez que tuvieran a una mujer embarazada, así las colocaran para que dieran a luz, como las parteras así lo estaban haciendo, pero siendo lo mismo, no habiendo una reducción de las muertes. Pero también él estaría notando que cada vez que un paciente moría por la fiebre puerperal, pasaba un sacerdote lentamente entre las camas de los pacientes y junto a un ayudante tocando una campana. Y pues Ignaz tomando esto como una posible causa, ya que él pensaba que la presencia del sacerdote y el ruido de la campana las atemorizaba tanto al grado de que les causaba dicha fiebre luego de su parto. Así que Ignaz le pediría al sacerdote que cambiara su dirección o su ruta habitual de donde partía caminando entre las camas, con diferencia de hacerlo del otro lado, y que no tocara la campana más, pero de igual manera no habiendo ningún cambio positivo. Hay que recordar que también en esos años había mucha ignorancia sobre los temas de higiene y no había tanta investigación médica, así que todas las posibles causas se tenían que tomar en cuenta, ya que hay que abarcar todos los campos posibles y más en esa época. Así que Ignaz, de tanto que investigó, él estaría cansado, así que se tomaría algunos días libres y así poder aclarar un poco su mente. Pero ante un nuevo acontecimiento lo llevaría a encontrar una nueva pista, y esto fue cuando él regresó al hospital. Él se sorprendería de que uno de sus colegas moriría a causa de esta supuesta fiebre, así como las mujeres de maternidad. Lo que se supo es que este médico se habría cortado con uno de sus bisturí al estar realizándole una autopsia a una de esas mujeres que habían muerto por la fiebre, resultando que los médicos habían estado diseccionando a estos cadáveres infectados, posteriormente con esas mismas manos manipulando a las embarazadas y a sus bebés. También hay que recordar que en esos años no había un entendimiento amplio sobre las bacterias. Como les digo, todo era manipulado con las manos sucias. Así que Ignaz llegaría a una conclusión de que esos médicos que realizaban las autopsias estarían llevando partículas invisibles de materia orgánica en descomposición entre sus dedos. Solamente de pensar que esos médicos manipulaban cadáveres, o sea, como les digo, no habiendo guantes quirúrgicos y metiendo las manos directamente a los órganos y manipulando los cuerpos con muchas infecciones, solamente de pensar eso es una cosa muy de, hasta da un poco de ñáñaras y de asco. Y aunque ellos se limpiasen con una toalla o con un trapo, no siendo efectivo como un buen lavado de manos. Así que luego de manipular los cadáveres, se iban a atender a las mujeres embarazadas y tocándolas con manos infectadas de un cadáver. Sí se pueden dar una idea de cómo estaba esto de loco, de pensar que en un hospital donde debe de haber la máxima higiene, y en esos años no habiéndolo. Imagínense cómo haber sido para una madre dar a luz en aquellos años, donde el doctor que te está atendiendo tendría las manos totalmente llenas de bacterias. Obviamente, pues imagínense una persona que manipula carne, cuerpo y todo, se tiene que quedar entre las uñas, entre los dobleces y incluso entre los dedos. O sea, simplemente nada más con haciendo eso en un trapo y horas y minutos después atendiendo un parto. Qué loco, ¿no? Pero así era la higiene en aquellos años y la ignorancia acerca de las bacterias. Pero bueno, luego de todo esto, Ignaz les pediría a sus colegas que todo aquel que fuese a examinar a una mujer en la sala de parto se lavara las manos en una solución de sal clorada, pero sobre todo aquellos que hubiesen tocado previamente un cadáver. Con todo esto, habiendo ciertas personas tachándolo de loco, pero con esta simple práctica, la tasa de mortalidad logrando reducirse a un 0%, pero en él aún no sintiéndose triunfador o ganador ante esto. En esa época, habiendo una teoría, no sé si ustedes han escuchado o han hablado de la teoría miasmática. Esta teoría fue formulada por Thomas Sydenham y por Giovanni Maria Lanzisi, la cual decía que era el conjunto de emanaciones
fétidas de suelos y aguas impuras, que eran las causas de las enfermedades en aquella época. Dicha teoría fue formulada en el siglo XIX, así que en la época de Ignaz esta teoría era bastante aceptada en el área médica y la daban por válida, no tanto por el hecho de las manos sucias. Así que ya se pueden imaginar cómo tomaron las declaraciones de Ignaz. Varios médicos tomarían esto como una acusación directa, y por ende no agradándoles, y más sabiendo que las parteras tenían una tasa de mortalidad menor a la de los médicos. Pero ¿cómo siendo esto posible si en teoría los médicos estaban muchísimo más preparados que ellas, siendo unas simples parteras o ayudantes de parto? Ya saben, ¿no? El ego de los médicos. Así que los más allegados de Ignaz llevarían en práctica sus consejos. Los superiores de Ignaz lo despreciaban y lo llegaron a ridiculizar, descartando por completo su conclusión, ya que el área médica estaba aferrada a la teoría ya mencionada de la miasmática y en consecuencia lo terminarían despidiendo. En 1861, y luego de 10 años de su hallazgo y conclusión, Ignaz publicaría sus hallazgos, pero desafortunadamente estos fueron desacreditados, calificándolo como un estudio mal enfocado, carente de un razonamiento científico amplio. Así que Ignaz no desistiría y continuaría compartiendo su consejo en la comunidad médica para que cambiaran su manera de pensar. Así que al pasar los años, él comenzaría a enojarse más y más. Al inicio fue con sus colegas y luego consigo mismo, y de a poco su comportamiento se volvería extraño. Y en 1845, ya con 47 años, luego de que sufriría un colapso mental, él sería recluido en un manicomio. Se ha teorizado que su deterioro mental pudo deberse a una sífilis o a un Alzheimer, pero el final de la historia de este médico fue muy triste, con un toque de ironía de la vida misma, en el cual ahí mismo en dicho manicomio sufriría de una herida en su mano, por consecuencia moriría de sepsis. Luego de su muerte y con la llegada de la teoría de los gérmenes y con más avance en el campo de los antisépticos, su investigación por fin sería aceptada, pero lamentablemente su consejo se pondría en práctica después de su muerte. ¿Cómo se puede menospreciar a una persona la cual siempre tuvo la razón? Claro, y sobre todo más en esa época. Ya saben que en esa época la gente era de una mente mucho más cerrada. Pese a ser el campo médico, los médicos en sí, no teniendo una mente más amplia, con mucha más amplitud a varias teorías. O sea, que pudiendo aceptar conclusiones y consejos de alguien más dentro incluso de su propio campo. Gracias a ese tipo de mentalidad, mucha gente murió. Así que gracias a él, la higiene de hoy en día, de la importancia del lavado de manos, pero sobre todo en el campo médico. Gracias a Ignaz, hoy en día nosotros nos lavamos las manos con más frecuencia. Gracias a él y todos los avances posteriores, hoy en día los hospitales son lo que son, con un alto nivel de higiene. Hoy vemos que los médicos ya usan guantes quirúrgicos, salas y los quirófanos donde hay una intervención médica tienen que estar esterilizadas. Así que hoy ya no estamos en esa época, pero sé que hay negligencias de algunos médicos que pues a veces suelen dejar algún instrumento quirúrgico. Luego se les va las patas a los médicos. Pero en cuestión de higiene, eso en absoluto ya no existe. O sea, tiene que haber una rigurosa protocolo de higiene. Pero bueno, ustedes ya conocían el caso y la vida del doctor Ignaz y también sobre su consejo y teoría del lavado de manos. ¿Ya se habían preguntado con anterioridad el por qué nos lavamos las manos o por qué surgió eso? Así que bueno, ya saben, déjenmelo saber aquí en la sección de comentarios. Por mi parte ha sido todo. No se olviden de darle like y compartir el video. Y nos estaremos viendo en la próxima entrega. Nos vemos.